Thank you. Thank you. Ah, Hola, buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, desde donde nos estén viendo. Es un placer que nos estén acompañando el día de hoy en este panel de gran importancia y especialmente para Latinoamérica sobre la participación juvenil significativa en la acción por el clima y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, donde vamos a aprender sobre experiencias y perspectivas de diversos panelistas de alrededor de la región. Y bueno, les presento, vamos a tener una keynote speaker que es Alejandra Contreras, y Ale es fundadora y directiva ejecutiva de la asociación Somos Más Decididos, una organización que enfoca sus esfuerzos en la educación ambiental y el desarrollo sostenible desde el estado de Veracruz. Tiene una reconocida trayectoria nacional e internacional, ha sido galardonada con el Premio Nacional de la Juventud en 2015 y fue finalista regional para América Latina del Premio ONU Jóvenes Campeones de la Tierra. Y ya pasando a los panelistas que tendremos el día de hoy, están Carlos García, que es una persona constructora de paz y sostenibilidad. Se ha enfocado en temas de medio ambiente, construcción de paz, desarrollo sostenible y derechos humanos. Ha participado en distintos foros de alto nivel, como el Foro de Comisión de la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, sobre juventud y paz, seguro y seguridad, y el Encuentro Global sobre Constructores de Paz. Ha estado involucrado en diferentes iniciativas a nivel nacional, regional y global que tienen que ver con el Acuerdo de Escazú. Por otro lado, tenemos a Matías Lara, que es director de 50%, voluntario en nuestra agenda, miembro fundador de Jóvenes por la Paz, Juventudes por la Paz. Trabaja temas de juventud, paz, seguridad en América Latina y el Caribe, y es coordinador del punto focal de los ODS en la provincia de Santiago del Estero. Por otro lado, tenemos a Jacobed Solano Miselis, que es una hija del pueblo indígena Gunadule panameña, es activista en el tema de cambio climático y ha sido delegada para la COP26 por Panamá. Y próximamente en la COP27 participará también como delegada de su país. Ha estado presente en negociaciones por parte de los pueblos indígenas con los ministros de la Unión Europea y es estudiante del doctorado en filosofía en estudios teológicos en NITES. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Damián Kamal, que es un joven maya, emprendedor, investigador e ingeniero en sistemas de producción agroecológicos. Es mentor de Marvel México. Ha ayudado en la traducción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en lengua maya y ha colaborado también con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la traducción del cómic Chuca. Es líder climático entrenado por Al Gore y fue delegado oficial de México en la sesión de la Asamblea de la Juventud número 27. Y bueno, ya que conocimos estos grandes panelistas, estos jóvenes que nos van a compartir sus experiencias y sus puntos de vista, me gustaría pasar con la keynote speaker, Ale Contreras. Ale, tienes la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Ale. Y bueno, una disculpa si no prendo la cámara, está un poco inestable el internet. Y bueno, esto ha sido un tanto por los recientes fenómenos naturales que han afectado un poco esta parte de la comunicación. Pero la verdad que para mí pues, es un honor y un gusto poder estar en esta sesión compartiendo con tantos jóvenes talentosos que dedicamos nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro conocimiento en la implementación y en la socialización de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y como todos sabemos y es parte de lo que aquí nos reúne, pues es ese punto de encuentro y este punto de reunión, como ya le hemos dicho, esta hoja de ruta en el cual pues nos ha permitido a nosotros desde la sociedad civil organizada poder encontrar a estos aliados estratégicos que nos ayuden a generar estos cambios que tanto se necesitan en nuestras comunidades. Y por el otro lado, bueno, compartirles que estos esfuerzos por la educación ambiental y el liderazgo juvenil pues datan ya desde hace 12 años, donde pues no había una agenda de desarrollo sostenible, donde teníamos una agenda de desarrollo del milenio que no propiamente iba tan orientada pues al cuidado del medio ambiente como hoy ya lo vemos, ¿no? Y justo en ese transcurrir de los años y ver las diferentes iniciativas que hemos estado implementando para poder generar
generar la conciencia ambiental a través de la gestión de residuos, nos dimos cuenta que necesitamos hacer más tangible, hacer más práctico el conocimiento ambiental, porque desafortunadamente lo hemos hecho tan técnico científico que necesitamos que este conocimiento sea para todos, ¿no? Que sea para niños, que sea para jóvenes, que sea para, sí, para los biólogos, pero también para los abogados, para los internacionalistas, para todas las personas que justamente tenemos ese interés de participar y de empoderarnos. Y bueno, pues justo en ese tenor, entre las iniciativas que hemos podido llevar a cabo para impulsar pues estos cambios en nuestras comunidades han sido uno de manera muy particular que emprendimos desde 2014 que se llama Ecocina, y lo que este programa busca es acopiar todo ese aceite usado de cocina para transformarlo en jabón biodegradable. Nos dimos cuenta que de una problemática que sufre la baja cuenca del río Papaloapan, que de hecho es el segundo río más importante del país y que además sus aguas bañan 3 estados de la República Mexicana, pues eso hace pues el hecho de los grandes retos, además de la crisis hídrica que además sufrimos. Y que bueno, pues eso nos permitió empezar a crear comunidad. Y comunidad no precisamente porque reubiquemos personas, sino crear una comunidad en el sentido de convencer a las personas de ir justo todos hacia un mismo sentido, sin que haya un interés político, un interés económico o un interés religioso de por medio, sino simplemente pues, la preservación de nuestros ecosistemas. Y es ahí como la Agenda 2030 nos permitió sumar a diferentes aliados, como el gobierno del estado, nos permitió sumar a diferentes cámaras empresariales, pero lo más importante también nos permitió unir voluntades desde el sector educativo para que, bueno, pues esto justamente permitiera que las comunidades rurales se apropiaran de esta agenda, ¿no? Y bueno, pues eso además de lograr importantes resultados en cuanto a centros de acopio, en abrir los mecanismos de participación ciudadana, en poder impulsar el objetivo 13 de acción por el clima, la meta 13.3 para fomentar la sensibilización en torno al cambio climático y el objetivo 12 sobre el consumo responsable y en la meta, si no me recuerdo, 12.8, donde habla acerca de la reducción y de la prevención y del reciclaje, pues es justamente, ¿no? Cómo poder ir pues generando este tipo de actividades donde todos se vean involucrados. Y bueno, sumado a ello, uno de los programas que también hemos tenido una excelente participación y de hecho por el cual fuimos reconocidos como jóvenes campeones por la tierra, como finalistas regionales en 2020, fue nuestro programa Conectados por la Naturaleza, porque nosotros nos dimos cuenta que existía esta falta de aprovechamiento de la naturaleza como una herramienta didáctica. Nos dimos cuenta que sí es cierto, hay importantes proyectos de conservación, hay áreas naturales protegidas que se tienen que cuidar de alguna manera y que por ello hasta incluso están reguladas por la ley, pero de nada sirve que estén ahí como un espacio regulado y cuidado si no incentivamos a que la gente pues le vea pues este potencial de educación ambiental. Entonces para ello pues creamos, decimos nosotros, una fórmula en la cual pues fomentamos el conocimiento, la exploración y la acción para inspirar a niños y jóvenes en la lucha contra el cambio climático. Esto nos ha permitido que hoy en día niños y esto, bueno, jóvenes estudiantes que jamás habían tenido este acercamiento con las playas, a pesar de que vivimos en una zona costera porque nunca habían ido a limpiar una playa, pues podamos incluso en esta nueva normalidad, en lo que van de casi un año y medio, pues ya recolectar aproximadamente 5 toneladas de residuos, ¿no? Y he de confesarles que en el equipo de pronto eran un poco escépticos al respecto de por qué hacer estas limpiezas de playas, porque al final es simplemente un remedio a un problema muchísimo mayor. Pero nos dimos cuenta que los participantes de estas jornadas pues cambiaban su conciencia en torno pues al uso de los plásticos de un solo uso, que sabemos que está pues afectando gravemente nuestros mares, nuestros océanos, y que bueno, pues de esta manera estábamos incidiendo en el objetivo 14 de vida marina, en la meta 14.1, y que eso nos hizo ser merecedores de una adhesión a la campaña global de mares limpios de ONU Medio Ambiente. Entonces, bueno, pues cómo estas acciones que les acabo de compartir pues permiten generar esto, como dicen, acciones locales, visión global, sí es posible sin duda si buscamos a todos estos aliados que nos ayuden a dar
a darle otra cara, que nos ayuden también a que la participación de la ciudadanía sea de manera constante y no simplemente sea por una actividad conmemorativa, que eso es mucho lo que de pronto por acá peleamos, que siempre que es el día del medio ambiente andamos reforestando, que el día de los océanos andamos limpiando playas, pero al día siguiente andamos con nuestro unicel y con el popote, ¿no? O que de pronto andamos, ni siquiera sabemos qué arbolito reforestamos ni dónde quedó. Entonces, bueno, pues justamente parte de lo que buscamos con estas iniciativas, pues es dar un paso atrás, ¿no? Generar este conocimiento en torno a las acciones de voluntariado que para nosotros pues toman esta relevancia en torno al empoderamiento de las juventudes en favor del desarrollo sostenible. Entonces, pues en función a esta reflexión, sin duda, pues me gustaría que se quedaran con ese mensaje de la construcción de las alianzas, sin duda, para lograr el desarrollo sostenible, que si bien es cierto, sabemos que está plasmado en el último y no menos importante. Ale, te dejamos de escuchar. ¿Qué? Bueno, Importante, diría Ale, objetivo de desarrollo sostenible, sí es importante y una credibilidad social. Entonces, pues sobre esos dos puntos me gustaría pues, agradecer el tiempo brindado para poder compartirles y sobre todo pues que veamos que sí hay muchísimos ejemplos de buenas prácticas en nuestras comunidades que nos hace falta visibilizar y proyectar de mejor forma. Muchas gracias, Ale. muchas gracias, Ale. Lo que mencionas, súper importante, las alianzas, no podemos hacerlo solos. Te necesitamos del otro para generar estos cambios. Y también eso que mencionabas sobre el ser conscientes, actuar, pero seguir actuando a lo largo y no porque ya hicimos algo, hacer las cosas mal al otro día, creo que es algo muy importante. Y bueno, ya pasamos a las intervenciones de nuestros queridos e increíbles panelistas del día de hoy, donde a través de 3 preguntas van a dar una intervención de aproximadamente 7 minutos. Estas preguntas son: ¿cómo observas la situación del activismo de las juventudes latinoamericanas en temas de cambio climático? Y aquí pueden mencionar ustedes algunos ejemplos o experiencias que hayan vivido. ¿Ha habido cambios o mejoras desde que se aprobó el Acuerdo de Escazú? ¿Y cómo ha impactado la aprobación de este acuerdo en la situación del activismo de las juventudes latinoamericanas? Y la última pregunta es: ¿cuáles son los principales retos de acción climática en la región de Latinoamérica? Sin más, Carlos, te doy la palabra. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos García. Soy parte del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador y también formo parte de YCAP El Salvador. Es un gusto estar compartiendo en esta oportunidad con ustedes. Eh, Me gustaría, digamos, iniciar, digamos, con esta primera pregunta en cuanto a cuáles son los primeros desafíos, los principales desafíos eh, a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Es importante destacar los recientes informes, por ejemplo, del panel intergubernamental sobre cambio climático, que evidencia muchos de los, de los, de los diferentes desafíos climáticos, como los eventos extremos climáticos, que, que están vinculados a diferentes inundaciones en los territorios, en las comunidades, el tema de la pérdida de la pérdida de cultivo, el tema de la soberanía e inseguridad alimentaria que afectan, digamos, a los territorios y que también son parte, digamos, de todos estos eventos extremos climáticos que están afectando a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Por otra parte, es importante mencionar que recientemente se ha abordado la conferencia regional de juventudes sobre cambio climático que se desarrolló en Costa Rica
y que también en este sentido se abordaron muchos de los principales desafíos e impactos que se viven en Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Y dentro de esto podemos hablar acerca de, de, de las diferentes pérdidas de cultivos que están viviendo las comunidades en los territorios. Por otra parte, también podemos mencionar el tema de la diversificación y certificación en los territorios que están afectando y por otra parte también la crisis y estrés hídrico que se viven en los diferentes territorios de Latinoamérica y el Caribe. Es importante en este sentido, como mencionaba la compañera, qué instrumentos se cuentan a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Y uno de los elementos importantes de rescatar en este sentido es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo para América Latina y el Caribe que habla, digamos, sobre los temas relacionados a acceso a la información, participación, justicia y protección a los defensores ambientales. Este acuerdo surge bajo el principio 10 en la Conferencia de la Tierra desarrollada en 1992 y que realmente este acuerdo lo que busca es ser un acuerdo clave para garantizar el derecho a un ambiente sano, ¿verdad? Que recientemente también las Naciones Unidas acaba de aprobar la resolución, ¿verdad? Por un ambiente sano. En ese sentido, el acuerdo existe, por ejemplo, en Europa un acuerdo similar, que es el acuerdo de Aarhus. En el caso de África no se cuenta con un acuerdo similar en temas, digamos, de acceso a la información, participación, justicia en materia ambiental, pero en el caso de Europa sí tiene un acuerdo y lo innovador en el caso de América Latina, que incluye, digamos, el tema, digamos, de, de, de las personas defensoras ambientales, ¿verdad? Recordemos que en el caso de América Latina, es uno de los continentes, digamos, con mayor número de asesinatos o más peligrosos para los defensores ambientales. En este caso, se vuelve sumamente importante contar con un instrumento, ¿verdad? Debido a eh, que el acceso en muchos de los países de América Latina, como a nivel mundial, hay un espacio cívico cerrado en muchos países donde acceder, por ejemplo, a la información en asuntos ambientales es complicada en muchas ocasiones. Por ejemplo, las comunidades les entregan informes bastante técnicos, ¿verdad? Que no son comprensibles o entendibles sobre lo que sobre, sobre los proyectos que se van a realizar. Por otra parte, el acuerdo establece que la información debe de ser asequible, ¿verdad? Accesible para las personas. En el caso de la participación requiere, digamos, que la participación de cada proyecto que tenga impacto ambiental debe de ser consultado, la consulta previa, libre e informada en los territorios antes de desarrollarse, digamos, estos proyectos de inversión pública o privada en los territorios. Y por otra parte, el tema, digamos, de la justicia, ¿verdad? Los defensores ambientales. Conocemos muchos casos en América Latina y el Caribe, donde ha existido muchos casos de impunidad, ¿verdad? Como ha sucedido en Honduras, como ha sucedido en Honduras o en América del Sur o en otros continentes donde los, los casos a las personas defensoras, eh, en el caso de las defensoras ambientales queda en impunidad, ¿verdad? Y por otra parte, el acuerdo incluye esta parte de la protección a a los defensores ambientales que
exige, digamos, que los estados puedan crear mecanismos, protocolos para proteger a aquellas personas que defienden la tierra, el agua y el medio ambiente. En ese sentido, desde el equipo impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador, hemos estado impulsando diferentes iniciativas. El equipo impulsor es un espacio ciudadano articulado por personas que han visto la importancia. Ahora, no es una ONG, no es una fundación, sino personas que a nivel de compromiso eh, están, están comprometidas a impulsar la adhesión del Acuerdo de Escazú. Consideramos importante, digamos, compartir la experiencia Un de, minuto, Carlos. okay, en el caso de El Salvador, en el sentido de que si bien se requiere la participación de las comunidades para impulsar estos acuerdos y dinamizar el acuerdo a aquellos países que aún no lo han firmado o no se han adherido a este acuerdo. Entonces, quizás terminar eh, diciendo de que, que a nivel debemos hacer uso de todos estos instrumentos que contamos a nivel internacional, como el Acuerdo de Escazú, la Convención de Cambio Climático, el Acuerdo de París, eh, y las contribuciones nacionales determinadas que deben de robustecerse en materia de cambio climático. Es importante que hagamos uso de todas estas herramientas a nivel internacional para fortalecer la gobernanza social territorial y el trabajo que se realiza en las comunidades. Solamente. Gracias, Carlos, qué interesante todo esto que nos mencionas sobre cómo un acuerdo lleva también a esta aprobación del derecho a un medio ambiente sano, sobre la situación latinoamericana, donde ser protector ambiental es una de las cosas más peligrosas y que gracias a ello hay acuerdos que ya buscan esta protección, como es el Acuerdo de Escazú, y la importancia de hacer uso de estos instrumentos legales que protegen y que tenemos a nivel local, nacional e incluso internacional. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Damián Camal de Magón, México. El piso es tuyo. Tienes 7 minutos también. Estás en mute. Ok, ya. Muchas gracias por la invitación y quiero compartirles desde mi percepción, desde el trabajo con el tema de juventudes mayas en el sureste de México, principalmente con la península de Yucatán, pues el tema del activismo juvenil y precisamente la defensa del territorio. Desde hace ya más de 7 años trabajamos con comunidades mayas, principalmente monolingües en su mayoría, y pues justamente es importante el poder incluir y generar nuevos liderazgos emergentes de juventudes que están en las comunidades para invitarlos a la acción de todo este proceso y todas estas problemáticas que atravesamos a nivel internacional. Al principio lo comentaban, a problemáticas globales necesitamos soluciones locales. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, si bien hay una discusión a nivel internacional, muchas de las soluciones a esas problemáticas las encontramos desde el territorio, desde la sabiduría de los pueblos y las comunidades indígenas, y también esta fusión del conocimiento tradicional con el conocimiento técnico, con el conocimiento científico. Vale la pena hacerlo, porque desde ahí podemos generar incidencias y podemos visibilizar cambios generadores a largo plazo. Una de las cuestiones muy importantes es que como juventudes no debemos de ser activistas de escritorio. Necesitamos estar en territorio, necesitamos que todo este proceso sí le demos un seguimiento,
porque son de las cosas que deberían permanecer. Les pongo un ejemplo con temas de reforestación y al principio nuestra compañera Alejandra Contreras lo comentaba. Cuando hablamos de reforestación, al menos aquí en la península de Yucatán, tenemos un problema muy fuerte con el tema de la sequía y muchas veces el porcentaje de supervivencia de nuestros árboles que sembramos, pues es muy poca, ¿no? Entonces necesitamos que nuestras acciones tengan pues mayor impacto a nivel comunitario y comprometer a las y las comunidades, a todos los procesos o las personas que se incluyen para poder tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, es muy importante también que las juventudes podamos comprender todas nuestras problemáticas globales, particularmente en nuestra región, en la península de Yucatán. Tenemos esta dualidad de que las juventudes caminan entre dos mundos, como parte de un pueblo indígena y también de un sistema globalizado, y a veces hay mucha vulnerabilidad y también inactividad por incluirse en procesos de incidencia, también para contribuir al trabajo con las comunidades, pero es muy importante que también a nivel comunitario podamos crear estos procesos de conciencia, que la conciencia nos invite a la acción, nos invite a la reflexión, y esto con el tiempo se pueda convertir en una praxis para la defensa del territorio, para la defensa del medio ambiente. Y en relación al acuerdo de Escazú, en nuestra península y así como en todo México y América Latina, pues tenemos problemas pues emergentes. Por ejemplo, para la zona tenemos la siembra ilegal de soya transgénica que afecta directamente a polinizadores. Entonces, platicando con líderes de comunidades indígenas, teniendo esta preocupación de cómo logramos proteger nuestros polinizadores, cómo logramos proteger nuestras abejas, porque la siembra ilegal de soya transgénica nos está acabando nuestra biodiversidad. Y a veces hay miedo justamente de los líderes que están en las comunidades de poder hacer este proceso de incidencia, porque es este proceso de respaldo. ¿Quién respalda a las comunidades? Y particularmente con el acuerdo de Escazú, celebramos que al menos México ya sea parte de este acuerdo, pero también una gran tarea que tenemos es que esta información pueda llegar y la podamos visibilizar a nivel comunitario. ¿Y esto para qué? Poder fusionar, o sea, que el acuerdo de Escazú llegue sin barreras de lenguaje en nuestras comunidades, que es una tarea que tenemos, pero también que darles la certeza de que a nivel comunitario se puede hacer defensa del territorio, a pesar de que existen las empresas transnacionales que están acaparando todo el territorio. Entonces, celebro que exista este acuerdo y que también esto, una de las tareas que tenemos pendiente es cómo hacemos que esto llegue sin barreras de lenguaje, que lo podamos comprender y que con base a lo que tiene este acuerdo, cómo lo vinculamos también con la parte de los saberes tradicionales para que podamos fusionar y podamos hacer incidencias colectivas e incidencias que puedan generar un impacto a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, en relación a esta parte, el tema de que la información sea accesible, sea de fácil entendimiento. Justamente ayer yo platicaba con una persona de una comunidad maya y me comentaba que además del conocimiento tradicional, el conocimiento técnico, el conocimiento científico, la innovación deberían de llegar, y precisamente el tema de la alianza para que podamos generar pues este efecto cascada de tener pues mayores impactos desde nuestro territorio, y también que podamos sentirnos orgullosos de los territorios en donde estamos y la labor que estamos haciendo a través de un proceso intercultural de trabajo con las comunidades. Y lo importante aquí, y lo recalco mucho, es que necesitamos que, además de la conciencia que podamos generar, necesitamos hacer praxis, necesitamos que de verdad
uno de los primeros medios es que yo puedo estar muy consciente de la situación de mi país, de la situación de mi estado, de mi comunidad, pero a veces la conciencia no basta. Necesitamos esta praxis, necesitamos que de verdad nos podamos involucrar en todos estos procesos para que podamos de manera colectiva defender nuestro territorio, que particularmente en nuestra región cada vez tenemos más migrantes. Medio minuto. Más migrantes y justamente necesitamos eso, que como juventudes podamos sentir esa incomodidad que nos invite a la acción, pues justamente para cumplir con lo que nos han dicho los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar a nadie atrás, hablando de pueblos indígenas, comunidades digitalmente desconectadas en situaciones de vulnerabilidad, para poder trabajar de manera colectiva. Gracias, Ani. Muchísimas gracias, Damián. También súper importante esto que mencionas de la necesidad de que estos acuerdos lleguen, esta información lleguen a las comunidades que actúan desde lo local, que son las que realmente están creando estas soluciones y cómo esta conciencia lleva acción. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la intervención de Jacobet Solano de Panamá. El piso es tuyo. 7 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde estén ubicados en el mundo. Muchas gracias, hermana, por darme el espacio para compartir en estos 6 minutos y medio. Bueno, quiero decir que yo soy del pueblo Cuna, es un pueblo indígena en Panamá, somos de las islas del Caribe panameño y creemos que para nosotros como pueblo Cuna es muy, muy importante el tema que conversamos, porque como ustedes, los que estamos aquí ya sabemos, hay un incremento del nivel del mar y nosotros somos de las Islas Cunas y vivimos allí. Esto obviamente afecta nuestra identidad, no solamente el hecho del desplazamiento de comunidades cunas al área continental, sino también nuestra relación con el mar, que en el caso del pueblo cuna le reconocemos como abuela, Mubili, la abuela mar. Y desde allí quizás quisiera hablar un poco la experiencia de algunas iniciativas de jóvenes cunas que están trabajando con relación al tema que nos compete en el día de hoy. En la comarca de Cunayala y en los otros territorios cunas hay un Congreso General Cuna que trabaja todo el tema político. Y este tema político también abarca el tema de nuestra realidad de emergencia climática. En relación al tema del cambio climático, podemos reconocer, por ejemplo, que milenariamente, obviamente, hemos estado cuidando en una relación cercana con la madre tierra, a la cual llamamos Natwana, y con la abuela mar, a la cual llamamos abuela mar, Mubili. Y allí hemos visto cómo las políticas del Estado panameño, por ejemplo, muchas veces no han ido en sincronía con las políticas de la nación Cunadule. Por eso hay iniciativas de jóvenes como ANYAR, y que son otras iniciativas que están trabajando en la concientización de un trabajo colectivo de los jóvenes cunas en los territorios cunas, en este caso en el territorio Cunayala. Y esta concientización no solamente desde lo técnico, sino también desde la espiritualidad cuna a través de las memorias colectivas. Porque algo que ya han mencionado los demás compañeros ha sido que el trabajo se necesita tener un lenguaje que nuestros pueblos puedan comprender, pero también se necesita reconocer que en la memoria colectiva de un pueblo, como en el caso de los cunas y otros pueblos más, hay tanta sabiduría que ya nos habla de los temas de emergencia climática, quizás no con estas palabras específicas. Entonces, hay iniciativas de jóvenes que están trabajando esta integración de lo que reconocemos a nivel internacional, de los derechos de los pueblos indígenas, de lo que se está trabajando con el tema del Acuerdo de Escazú, o que se está trabajando con otras organizaciones colectivas, pero desde las memorias de los pueblos indígenas. Y esta concientización más que nada radica en el tema de tener incidencias muy particulares de manera local, pero estas incidencias locales que no estén alejadas de nuestra espiritualidad indígena y de nuestras memorias colectivas. Por otro lado, también en las mismas escuelas, por ejemplo, en el pueblo cuna, se está enseñando mucho esta relación, o se está reforzando más que nada a partir, porque en los cantos ancestrales ya se canta el tema, sino
En las escuelas se está enseñando mucho acerca de la importancia también de reconocer las realidades actuales que afecta el cambio climático en las islas, cunas. Entonces, en las escuelas se está reforzando a través de la educación, a través también de una educación comunitaria y colectiva. Bueno, con relación a las otras preguntas que nos han señalado sobre esta importancia del Acuerdo de Escazú, tengo amigos y amigas en la región que están muy presentes trabajando de manera activa como activistas y tomando un camino amplio sobre el tema del Acuerdo de Escazú. Y como saben, en estos tiempos también se está invitando a una participación más de la sociedad civil en estas incidencias. Entonces, parte de la propuesta que se dice es que pues en estos espacios de toma de decisiones, espacios que se están vinculando en este momento, se necesita más participación de los jóvenes. Allí es importante que también podamos pensar cómo esta invitación para que nos incluyamos y la juventud sean partícipe para las tomas de decisiones, pero también como en la incidencia a nivel regional, a nivel global, pero también a nivel local. Por otro lado, estos desafíos del Acuerdo de Escazú que pues se están abordando, se han estado abordando en estos meses. Reconocemos que a nivel internacional los jóvenes han unido sus voces para impulsar la acción frente al cambio climático y muchos de las juventudes en Aviala, en América Latina, no solamente han generado acciones concretas, sino también estas acciones concretas se ven no solamente en lo local, sino también a nivel de las incidencias políticas, a nivel del Estado. En el caso de Panamá, hay mucho movimiento de las juventudes haciendo reclamos al gobierno panameño de políticas de Estado que realmente estén a favor del derecho, en este caso de la madre tierra. Por otro lado, cuando pensamos mucho acerca también de esta integración de las políticas de Estado y los técnicos que a veces van con sus capacitaciones a las comunidades indígenas, para mí la pregunta que surge es, ¿de qué manera también los técnicos, en el caso de Panamá, aprenden de las sabidurías indígenas y no solamente van a los territorios a enseñar, sino también ellos aprenden y hay realmente una intervención más dialogal y una intervención más intercultural, aún de los científicos permeado desde las sabidurías indígenas? Yo creo que una de las grandes emergencias en América Latina no solamente va en el tema de emergencia climática, sino también esta relación de Coronivia, por ejemplo, el tema de la agricultura. Es muy importante cómo aprendemos de las comunidades indígenas a poder tener una agricultura sostenible que realmente deje descansar la tierra, que recuerde las rotaciones, que esté en contra de los monocultivos. Y pienso que estas emergencias que necesitamos seguir trabajando tienen mucho que ver con nuestra soberanía alimentaria, que ya mencionó otra persona aquí presente en el panel, pero que es muy importante porque quizás para concluir, pensar un poco en lo que comemos como una acción política o lo que consumimos, y esto no lo podemos sostener si seguimos sosteniendo el sistema capitalista y neoliberal, y tenemos que pensar en las formas de vida de los pueblos indígenas que apuntan en iniciativas de incidencia pública que son locales pero también globales por el hecho de, por ejemplo, los jóvenes cunas, cuando están trabajando la tierra, cuando estamos trabajando con las comunidades en el tema de las mujeres, porque reconocemos que lo que yo pongo en mi mesa es una acción política. Y bueno, por allí va mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocobet. También Vale, no te escuchan. Ale, se corta tu conexión. Concientizarnos en cuanto. Y pues también lo que mencionaba, ¿sí? Sí, creo que se cortaba un poco, Ale.
Bueno, en lo que Ale se reconecta, eh, sí, sí, creo que tuvo un problema con su internet. Ah, ahí estás otra vez. Perdón, al parecer mi internet falló, pero muchísimas gracias por todo esto, Jacobet. Ahora, con la última intervención, tenemos a Matías Lara de nuestra agenda en Argentina. La palabra es tuya, tienes 7 minutos, Matías. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y un saludo, un honor poder estar aquí compartiendo el día de hoy. La verdad es que me parece que las preguntas tienen un sentido de una invitación, sobre todo, a un sentido de la movilización y de empezar a trabajar y a coordinar esfuerzos. Yo quizás vaya a ser como poco amable en algunas apreciaciones, pero creo que, bueno, si hay un camino para la paz, sobre todo es la verdad y la sinceridad como primer punto, ¿no? El mundo en el que vivimos y bajo las actuales decisiones y políticas públicas que se están tomando a nivel global ya está al borde del colapso y no lo va a evitar. En todos los estudios de escenarios futuros, ni siquiera el más optimista de los análisis, en el caso en el que se tomen como las decisiones políticas y económicas más radicales, vamos a lograr contrarrestar la crisis climática que se nos viene por delante, y de hecho el más optimista de los escenarios nos dice que para el 2100 vamos a tener al menos 2,5 grados de calentamiento global con respecto a ahora, ¿no? Por lo tanto, 1 grado por encima de lo que dice el Acuerdo de París. Entonces, en este sentido, podemos decir que ya estamos en un contexto de colapso y catástrofe, y que somos las generaciones más jóvenes, puntualmente millennials y centennials, quienes vamos a tener que ser pilotos de tormenta, de una tormenta que no hemos creado. ¿No? Pues no somos quienes estamos tomando ahora las decisiones. Si tuviésemos la capacidad, seguramente seríamos un poco más profundos y radicales en el buen sentido de la palabra a la hora de intentar modificar la situación. Y creo que esto dibuja un escenario para responder a cómo observo la situación de activismo de las juventudes latinoamericanas en temas de cambio climático. Creo que si hay algo que nos estamos debiendo ahora mismo es empezar a trabajar en la conformación de una plataforma convocada por juventudes que nos siente en una misma mesa para empezar a crear presión política, participación e inclusión en la mesa de toma de decisiones en las que verdaderamente hoy no estamos presentes. El Acuerdo de Escazú tiene más de 1 año de haberse ratificado y entrado en vigor, y sinceramente si podemos contar con los dedos de una mano los casos en los que verdaderamente ha sido aplicado y llevado adelante en los países en los que está vigente, nos van a sobrar, porque deben ser 2 o 3 como demasiados, y casos súper puntuales. No existe un verdadero acceso a la información, no existe un verdadero acceso digamos, a los sistemas legales, a la justicia, y por supuesto no existe participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, mucho menos que hablar de protección a los activistas de derechos humanos en cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, creo que si hay algo que tenemos que tener en cuenta en este Día Internacional de la Paz, que hoy nos reúne, es que tenemos un horizonte muy, muy oscuro por delante. La verdad que lo que se alcanza a ver es sumamente desalentador, no solamente desde el contexto de lo climático o de lo económico, sino que lamentablemente tenemos naciones armándose nuevamente y alzándose en pie de guerra. Pero este panorama desolador es un panorama desolador que está sin nuestra intervención hasta este momento, ¿no? Pues no estamos justamente en esos espacios de toma de decisiones. Entonces, creo que el reto más grande que tenemos hoy en día, tanto desde la acción climática como desde la construcción de paz, es el comenzar a encontrarnos y a construir una plataforma regional y global en la que nos podamos encontrar y empezar a hablar de verdad de una construcción colectiva y horizontal en la que seamos nosotros quienes hacemos, nosotros quienes hacemos las convocatorias, y no que nos reúna CEPAL, Naciones Unidas,
organismos internacionales, sino desde las plataformas, desde los espacios en los que ya estamos, comenzar a hacer construcciones, pero para eso tenemos que ponernos nosotros como prioridad, ¿no? No ir a... No usar esas 2 horas de nuestro tiempo en un webinar en el que vamos a escuchar a algún personaje renombrado, digamos, avalado por el modelo adultocéntrico, sino usar esas 2 horas en encontrarnos y comenzar a diagramar y a pelear juntos por este mundo mejor. Creo que llego hasta ahí, no sé si había llegado a los 7 minutos, pero eso era a grandes rasgos lo que tenía. Sí, te quedan 2 minutos todavía. ¿Los quieres aprovechar o hasta ahí? Perfecto. Hasta ahí está perfecto, sí, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Matías, por esta otra visión de más, como tú lo decías, más desalentadora del futuro, porque como bien dices, es necesaria un involucramiento activo, no solamente de estar presentes, sino de estar realmente involucrados en lo que está pasando a nivel local, nacional e internacional, que no se toman las decisiones, sino también nosotros, por nuestra propia cuenta, tomar cartas por el asunto, por así decirlo, tomar acción en cuanto a ello. Y bueno, ya pasando a las preguntas del público, no olviden dejar en su chat cualquier pregunta que tengan para un panelista o para todos los panelistas. Acá ya tenemos una que ustedes deciden quién la quiere responder. Y dice, ¿cómo logramos que el acuerdo de Escazú sea asumido por el sector juvenil en las comunidades? ¿Qué instrumentos debe implementar el sector juvenil para que realmente los gobiernos aperturen los espacios de diálogos para implementar el acuerdo de Escazú, sobre todo en las comunidades indígenas? ¿Quién quiere dar respuesta a esta pregunta? Adelante. Matías, ¿habías levantado la mano? Sí, adelante. Tomen la palabra. Yo para hacer una apreciación, pero creo que con respecto a lo de comunidades indígenas no soy idóneo, casualmente. Pero nada, solamente recalcar lo dicho con anterioridad. Creo que no está la respuesta en mirar hacia arriba, sino hacia los costados. Los gobiernos no tienen absolutamente ningún interés en lograr una participación real por parte de las juventudes en América Latina. Lo han demostrado múltiples veces, e incluso en los países en donde hay casos de políticas públicas llevadas adelante por gobiernos que tienden a un involucramiento directo de las juventudes, como es el caso de Colombia con los consejos locales de juventud que se eligieron hace pocos meses. Lo que termina sucediendo es que los partidos políticos tradicionales y por lo tanto los líderes de esos partidos políticos tradicionales terminan cooptando la elección, la participación es sumamente baja y termina como reforzándose el mismo sistema. Por lo tanto, creo que si queremos empezar a trabajar en una verdadera aplicación del acuerdo de Escazú, tenemos que empezar a unirnos y a construir masas de proyectos y de fuerza. Gracias, Matías. ¿Alguno de los otros panelistas quisiera complementar? Adelante. Bueno. Ale, tal vez si indicas a quién le das la palabra, va a ser más. Sí, bueno, adelante. Bueno, puedo quizás complementar un poquito a la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, para complementar un poco la pregunta en lo que Matías, muchas gracias, Matías. Yo creo que un elemento muy importante primero es que muchas veces todo esto que hablamos sobre los acuerdos en las comunidades locales es muy desconocido, y lo digo por experiencia personal. Algunos de nosotros vamos a algunos, bueno, yo que participo en las COT y vamos y participamos, y la pregunta es cómo hacemos que esto aterrice en nuestras comunidades.
Entonces, un primer paso es que aquellos que estamos realmente interesados porque haya una generación de cambio y que haya involucramiento más de las juventudes, debemos primero llevar esto a las comunidades, tener diálogos con nuestros propios amigos, amigas de las propias comunidades indígenas, y hablar de estos temas de una forma, de un lenguaje más sencillo, ver de qué manera incidimos y hacemos fuerzas. Por ejemplo, el Congreso General CUNA, en su Congreso General de las Juventudes, abre un espacio para estos temas. Y es allí donde uno puede mirar la participación de las juventudes. Por otro lado, yo creo que ya organizados un poco más localmente y también regionalmente, más en el caso de Panamá, la idea también es entonces unir esfuerzos con aquellos que también están, otros activistas de otras organizaciones que también tienen los intereses en que esto se pueda llevar a cabo realmente y trabajar en incidencias en colectivos. Pero lo primero, que es algo bien práctico para aquellos que somos de comunidades indígenas y para otras organizaciones que trabajan con comunidades indígenas, es que realmente les interese, que las comunidades entiendan el tema y que a partir de eso también se haga incidencia. Yo creo que no es algo que no sepamos los que estamos aquí, pero es algo que pues es algo que necesitamos hacer con mayor intención y recordar. Bueno, Filemón creo que también alzó la mano. No, no sé si... Filemón, ¿tienes alguna pregunta? Creo que no. Y de igual manera, creo que Damián quería... Ajá, adelante, Damián. Et bonsoir, bonsoir. Lemon, est-ce que tu veux parler? Ouais, j'ai aussi un papa. Oui, je vais intervenir en français. Oui, je peux faire la traduction. Est-ce que tu veux parler? Si no, pasemos a Damián. Yo le traduzco ya después. Adelante, Damián. Damián, no te escuchamos. Damián, perdón, no se escucha nada. No, no te oímos. Perdona, pero no se escucha. Qué pena, porque no sé, no nos escucha tampoco, creo. No. Ahí está conectando. Ahí está, no te escuchábamos, Damián. ¿Ahora estás muteado? Ok, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. Gracias, gracias. Yo considero importante el tema de la horizontalidad y del tema de la información, porque considero muy pertinente que los gobiernos y los organismos internacionales se puedan sensibilizar, una hacia las problemáticas a nivel comunitario, pero también hacia las soluciones que pueden surgir de ahí, porque platicamos de que los cambios y los movimientos también son de adentro
hacia afuera de forma horizontal. Entonces, considero que esa parte sí es necesario, es urgente, porque a veces todas las soluciones pareciera que vienen de fuera y no miramos en nuestro territorio, no miramos desde lo local para poder generar estas incidencias. Y por otro lado, considero que con el tema de juventudes, pues los movimientos sociales, los colectivos son importantes para que las juventudes puedan ser conscientes y se pueda generar pues posicionamientos en torno a los acuerdos ligados al tema de pueblos y comunidades indígenas. Pero una de las cuestiones que yo he visto también es que a veces hemos problematizado muy bien la situación del cambio climático, por ejemplo, pero a veces las estrategias de intervención y las acciones se han quedado muy cortas. Entonces, considero importante el tema de la horizontalidad y que también los organismos internacionales y los gobiernos también volteen a ver desde los pueblos indígenas, porque también desde ahí no está toda la solución, pero sí hay sabiduría y hay conocimiento tradicional donde se puede trabajar de la mano. Gracias. Muchas gracias, Damián. Y sin más, hemos llegado al fin de este fructuoso panel donde aprendimos muchísimo sobre las experiencias del Acuerdo de Escazú y demás, viendo principalmente sobre cómo esto se tiene que llevar a las comunidades que son las que están actuando desde ahí, que están generando los cambios, y que no solamente es esta concientización, sino que también llevarlo a la acción, aprovechar el uso de acuerdos como el Acuerdo de Escazú, pero que no se quede ahí, sino que también cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y no esperar a que alguien más lo haga. Muchísimas gracias a todos los presentes, panelistas, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto. No sé si alguien, Lani, Josefina, quieran dar alguna última, decir algo. Yo sumo un último comentario, obviamente agradecimiento. Lamentablemente no tuvimos una convocatoria muy amplia, creo que costó generar difusión del evento y la falta de interpretación siempre es una limitante, pero ampliando esta iniciativa que se comparte y que también me está faltando. Nada, se compartía en el panel de generar espacios más horizontales. Los invito a que sigan en diálogo y que ojalá se puedan generar más espacios como este para sobre todo para no bajar los brazos, que también es una parte muy importante del activismo, ¿no? No solo la demanda, sino también el acompañamiento y el reforzarnos los unos a los otros. Eso, muchas gracias. Bueno, sin más, dejamos la sesión para el siguiente. Thank you, Ingo. Thank you, Alejandra. Thank you. My about Mexico. You want to say some wrap-up words? I think this is the end of this day, right? Yes, exactly. So it's the end of a long day. We had 12 hours of very intense sessions. So it's really good to see how interesting topics and inputs and discussions we had. Of course, very serious topics. So it's not always that nice, but like we had one on peace and war before. We had on civic space. We had the one on financing for development, on Leave No Woman Behind, for example. Then yeah, we had SDG 16 in the morning in Asia. So it's good to see how this goes around the world, from Asia to Latin America. So yeah, so I hope that we can really bring this together at the UN, to the General Assembly, of course, but
Also tomorrow we have the Global Justice March at 2 p.m. GMT, which is 10 a.m. in New York. So probably it's quite early in Mexico, Central America. But it would be great if many of you could join. I think it will be joy and fun. So 1 hour when we will read the declaration. We also will have a final session on the declaration. We got some inputs from the Latin American and Caribbean session yesterday. So you can still give inputs into the document. So from this session. So we will finalize it tomorrow morning and then publish in the Global Justice March tomorrow afternoon. Thanks a lot. Have a good evening. Thanks, Bye-bye. Ingo. Bye, everyone. Thank you. Descansen. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Thank you, Ingo. I just have a question while we close. So do you want me to add the inputs directly or as a text apart? Directly is the best, yeah. Okay. Can you, yes, sorry, can you stop the live streaming because you're the host? I Yes, cannot do it. yes. And the recording.